quiero agradecer a la Cátedra UNESCO, a Selmira, por la invitación a este evento, que cuando me lo plantearon obviamente estaba muy interesada, ¿no?, en conocer, en seguir conociendo las experiencias latinoamericanas de implementación del derecho humano al agua. Es un proceso en el que yo he estado trabajando por algún tiempo en México, redactando un proyecto de ley que, bueno, tuvo sus problemas para tramitarse posteriormente, y que ahora seguimos nosotros todavía en este proceso. El reconocimiento constitucional en México se hizo del derecho humano al agua, la incorporación se hizo en el 2012. Llevamos 4 años sin poder desarrollar reglamentariamente, es decir, establecer las condiciones en que tendrá lugar esta garantía de proteger el derecho humano al agua, y es de lo que quisiera yo hablarles, ¿no?, esta experiencia, pero ampliarla a Latinoamérica, ¿no?, en los trabajos y en las convenciones o seminarios en los que he estado, he tenido oportunidad de mirar la región, y creo que eso es lo que yo quisiera transmitir ahora en el tiempo que voy a tener. ¿Cuánto? ¿Para tiempo? Hasta 25 minutos, muy bien, para limitarme. Bien, atendiendo las indicaciones que Javier me hizo, quiero incorporar la dimensión territorial en esta discusión de derecho humano al agua y saneamiento en la región. Porque sobre todo una pregunta: ¿hasta qué punto el territorio, la política territorial existente o no, es una condicionante y una limitante para la realización del derecho humano al agua y saneamiento en la práctica, ¿sí?, en los hechos? Y creo que es una condicionante fuerte, como podrán ustedes quizá deducir conmigo. 2 premisas o 2 puntos de partida quiero poner en la mesa en primer término. Primero, la relación agua y territorio, ¿sí?, y que va a condicionar esa implementación o la forma o el nivel de protección de derecho humano al agua y saneamiento. Es una relación, esta agua y territorio, cada vez más conflictiva en nuestra región. Entonces, ¿cuáles serían los temas en los que debería estar trabajando el tomador de decisiones al elaborar una política pública de protección del derecho humano al agua potable o de acceso al agua potable y saneamiento universal, que tienda a la universalidad, bajo un enfoque de derechos humanos? La segunda es entender, porque creo que todavía no tenemos claro en la región ese alcance expansivo, como le llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de lo que implica la protección y garantía de derechos humanos. Nosotros tuvimos una reforma constitucional siguiendo los criterios de esta Corte Interamericana, que son bastante protectores, ¿sí?, bastante protectores de los derechos humanos, en exceso muchas veces desde un punto de vista jurídico, es decir, no pasaría un filtro de teoría pura del derecho como fuimos educados algunos. Sin embargo, esto es bajo el principio pro persona, es decir, el mayor nivel de protección que pueda haber para las personas, que es el criterio que ha sentado, el principio que ha sentado la Corte Interamericana. Nosotros en México lo incorporamos recientemente, en el 2014 me parece, a la Constitución como uno de los primeros principios, y es ese alcance expansivo. No solo tenemos que hablar de derecho humano al agua y saneamiento, o cuando hablamos de este derecho humano que nos convoca hoy, tenemos que pensar que este derecho humano, primero, o los derechos, son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Quiero llamar la atención sobre todo en las características de interdependencia e indivisibilidad, es decir, no es solo el derecho humano al agua, es con los otros derechos también, y esa es una protección mucho más amplia que conseguimos, y mucho más complicada también que aislarlo, esa es la tendencia de la Corte Interamericana también, cuando protege otros derechos como la salud o el medio ambiente, no van a estar aislados, ¿no? Eso también permite en términos judiciales reforzar, ¿sí?, una demanda de protección de este derecho en específico, cuando tú lo cubres o lo ligas, lo haces interdependiente con, por ejemplo, el derecho a la salud o el derecho al medio ambiente, que van a ser los tres que van a estar
interrelacionados casi siempre. Entonces, por otro lado, también la Corte Interamericana ha hablado ya no solo de la dimensión individual, porque ese es un problema práctico de interpretación que tienen las Cortes nacionales, es decir, el alcance de la protección cuando se denuncia un derecho generalmente se piensa o se da para la persona que demanda, es decir, yo, si considero vulnerado mi derecho, este grupo de 4 mujeres, como ya tuvimos casos en México, se le protege sus derechos. Sin embargo, ya el criterio, y esto es lo que está cambiando en términos de enfoque de derechos en los países, en Colombia, por ejemplo, en México, en Argentina, que es lo que yo he visto, pero es un reto o un desafío todavía para los demás. Esta dimensión colectiva de los derechos humanos, ¿sí? Porque generalmente se piensa en su faceta subjetiva, es decir, de la persona, no, tiene una dimensión colectiva mucho más amplia, ¿sí? Y más garantista también, que permite que colectividades hablen de violación de derecho humano al agua. Ejemplo concreto, nosotros el año pasado tuvimos un conflicto importante de una tribu yaqui en el norte del país por una obra hidráulica, ¿sí? La construcción de una presa donde decían que se vulneraba su derecho como tribu de agua, de derecho humano al agua, de acceso al agua para favorecer a la ciudad. Y ahí es donde yo quiero empezar a hablar de las tensiones. Yo identifico, después dejaré la presentación donde están más desarrolladas, por lo menos 10 tensiones en donde está implicado esta complejidad de la apropiación social del espacio que se da en determinado país, es decir, cómo la gente, cómo la sociedad, los grupos de interés, las industrias se apropian socialmente de espacio, de recursos naturales, y esto limita, es el contexto ya no solo económico, social, sino del territorial, cómo limita, cómo resulta ser una limitante en la práctica para una política pública de acceso al agua. Miren, por ejemplo, aquí solamente voy a destacar algunos temas: la inequidad, ¿no? Calidad del agua, la priorización de políticas energéticas, son realidades que estamos viviendo como región, como continente, conflictos por obras hidráulicas, trasvases, presas, y algo muy interesante que se está poniendo mucho en el debate, y es el derecho de la ciudad en un continente muy urbanizado como somos nosotros, más urbanizado quizá, junto con Asia, cómo el derecho al agua de la ciudad entra en conflicto, que era este caso práctico, del derecho de una tribu yaqui, que dice, bueno, tengo uso preferente sobre mis aguas, que me garantiza la Constitución, sí, pero por otro lado hay que ponderar, y ahí es donde sí se puede hablar de conflictos de derechos humanos y de decidir sobre uno, ¿sí? Si es un derecho humano al agua frente a otra realidad, frente al servicio público, ahí sí indudablemente va a prevalecer el derecho humano al agua, pero cuando o el derecho humano que se alegue, pero cuando tú hablas de 2 derechos en conflicto, es decir, el derecho a la ciudad, al agua, que también lo tiene, y por otro lado está el argumento del acceso preferente a recursos naturales de una tribu que originariamente estuvo ahí. Entonces, ahí provoca problemas prácticos para resolver judicialmente, y es en lo que estamos nosotros, ¿no? Otra realidad, otra tensión también donde entra el territorio es la falacia, que yo así califico en la región latinoamericana, de la planeación urbana y territorial, salvo contadas excepciones como quizá Medellín, que ganó recientemente el premio en planeación urbana, por lo bonito que está trazada la ciudad. La realidad latinoamericana es un crecimiento desordenado. Entonces, y eso limita, condiciona la realización del derecho humano, sí, en la práctica sí lo es, ¿no? Bueno, calidad del agua a la que se refería el relator especial, calidad del agua, pero ya no solo, y eso es en lo que tenemos que pensar como reto ahora que hablamos de ODS, es ya no solo por contaminación industrial, es decir, por actividades humanas provocadas por el hombre, cualquiera que ésta sea, sino también por causas naturales, donde el escenario de incertidumbre
de datos, del conocimiento real que provoca la variabilidad climática, va a ser también determinante en esa alteración natural que ya existía en las fuentes y que ahora le estamos usando para acceder al agua, para agua para consumo humano, o provocada o aumentada por cambio climático, ¿sí? Bueno, solamente para contextualizar la región, yo creo que ustedes lo saben, pero hay algo muy importante que yo quiero transmitirles, es que somos una región en la que los promedios no nos dicen mucho, ¿sí? Los ODM como región los cumplimos, efectivamente, pero los promedios son engañosos, ¿no? Ahí entramos y se reducen también. Esa fue quizá una de las críticas que se hacía a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? En términos de promedio, aparte de otras ya más sustanciales. Somos una región muy heterogénea, muy desigual en términos de disponibilidad también, de calidad del agua y obviamente social, una alta desigualdad social, con una alta incertidumbre sobre los efectos del cambio climático en las economías regionales y en la propia disponibilidad del agua. Y esto creo que son datos, son el escenario que no estamos metiendo todavía o contextualizando la discusión de la realización progresiva del derecho humano al agua y saneamiento en nuestros países. Hay una alta desigualdad y hay patrones de consumo de agua equivocados. Eso también nos va a llevar a ver qué tipo de información estamos utilizando al hacer los reportes y cuál es la que tendríamos que estar generando ahora que los objetivos de desarrollo sostenible tienen otros indicadores y que pretenden medir finalmente bienestar. Sí, pero yo he estado en discusiones con las agencias que producen la información en países y dicen, sí, pero ese tipo de datos nosotros no los generamos todavía, ni siquiera sabemos cómo los vamos a generar, ¿no? Hay un reto ahí de información también. Entonces, generalmente nos dicen, bueno, somos un continente rico, no solo en recursos naturales, sino en agua, sí, pero con una desigual distribución territorial, eso también hay que decirlo. Aquí estoy poniendo el ejemplo de México, con un episodio de sequía que casi abarcó todo el país, entonces desigual, 33% es, bueno, en términos generales sí tenemos agua, pero no está distribuida uniformemente, obviamente, ¿no? Pero también en el acceso personal que tenemos nosotros al agua, mientras que hay regiones que tienen 3.100, este es un dato de México, per cápita al agua, de agua disponible al año, hay otras que tienen 160 metros cúbicos disponibles. Estos datos, los promedios generales dicen que cuando tienes 1.100 metros cúbicos por habitante, ya es una situación crítica. Nosotros tenemos regiones con 160, es decir, el nivel mucho más que el más crítico que pueda haber. Y así es como tenemos que elaborar políticas diferenciadas. Ese sería el primer mensaje que yo quisiera transmitir. Bueno, diferencias en el acceso al agua potable y una región con un patrón de crecimiento urbano desordenado y desigual socialmente, donde la infraestructura además es altamente vulnerable. Aparte de hablar de vulnerabilidad social, la infraestructura hidráulica es otro de los temas que quizá también hay que pensar cuando hacemos la política o cualquier programa. Es que tenemos que pensar en otro tipo de infraestructura resiliente, quizá por la región o por la posición geográfica que tiene México como país. En general somos muy sensibles a este tema, aunque no lo hemos abordado todavía, pero ya empieza a discutirse qué tipo de infraestructura debería ser en aquellas zonas, por ejemplo, las costeras. Tiene que ser otro tipo de material y tiene que ser, aparte de tecnología alternativa, ¿no? Otro tipo de material la que tendríamos que estar construyendo y no se está haciendo, ¿no? Esos son los retos. Seguimos pensando de forma tradicional, con soluciones tradicionales de infraestructura en su mayoría en los países, cuando tendríamos que ir transitando hacia otro tipo de propuestas, ¿no? De infraestructura misma. Ahora, nosotros ahora ya estamos encarrerados en los ODS, obviamente, es el paradigma de desarrollo inclusivo ahora que se pretende, pero como región pues nos quedamos un poco rezagados, no cumplimos realmente los ODM, ¿no? Algunos
Y además a esto tendríamos que pensarlo con el enfoque de derechos humanos, es decir, otros indicadores. Este solo es un gráfico donde no se alcanza a ver bien, pero no todos los países de los 42 de la región latinoamericana y el Caribe alcanzaron los ODM, son datos de CEPAL del 2015. Entonces, y ahora tenemos que el reto de pensar diferente, primero el paradigma de desarrollo y medir los avances con indicadores diferentes, es decir, orientados hacia el bienestar. Además, yo esto lo quiero transmitir porque estuve un periodo corto en la administración y no están en esta discusión las administraciones del agua, ¿no? Los que hacen la política de acceso al agua potable y saneamiento. Ahora hay que hablar también de higiene, es decir, otro calificativo que desde el año pasado al menos ya es visible en el discurso de este derecho humano, y sin embargo todavía si no alcanzamos a interiorizar el saneamiento en la agenda pública, visibilizarlo, imagínense si todavía tenemos que pensar en higiene. Es decir, hay desafíos, ¿no? Los desafíos, yo aquí en términos de exposición los he agrupado en tres, ¿no? Desafíos técnicos derivados de esas tensiones que les mencioné, un desafío institucional que incluiría lo social y uno financiero. Es decir, ya no solo es la protección del derecho humano al agua, porque el ODS, si bien los dos primeros puntos hablan de acceso a agua potable, el segundo el saneamiento, los otros hablan de gobernanza, institucionalidad, conflictos, calidad. Entonces, hay que pensar ese enfoque de derechos humanos que tendría que permear la gestión y la planificación, no solo de los recursos hídricos, ¿no? Eso no es fácil, ¿sí? Entonces, también me he dado cuenta que quizá uno de los problemas que vamos a tener o retos o en lo que tendríamos que estar pensando son en lo que la resolución general 15, la observación general 15 le llama las obligaciones progresivas, ¿sí? Porque los otros tenemos estándares, también para esto hay estándares internacionales, pero este es nuestro problema, primero por la calidad de Estado de derechos que tenemos, somos Estados de derecho, la mayoría o todos de los países de la región, pero ¿de qué calidad? Sí, es decir, con qué instituciones, con qué instituciones como transparencia, etcétera, que son las obligaciones progresivas. Esto no creo yo que es donde tendríamos también que estar pensando, porque esto nos va a costar un poco más de trabajo. Si la cobertura universal, tender hacia la cobertura universal es un problema, esto quizá todavía lo complica un poco más. Las obligaciones progresivas como el acceso a la información, participación efectiva en la formulación de políticas, transparencia, rendición de cuentas y monitoreo social. Pocos países tienen instituciones de monitoreo social con las condiciones que habla la observación 15 para poder decir que efectivamente estamos cumpliendo con este numeral de la observación. Obviamente la estabilidad de los organismos operadores, a los que ya sé que es otra de las tensiones que se ven, porque por un lado las cortes, y esto es práctico, los juzgados nacionales, en México al menos, están, ya es como un criterio aceptado, que es legal, no digo que constitucional, es legal el corte de agua por falta de pago de 1 o 2 meses. Y así lo aplican, ¿no? Así lo aplican, es legal. Esto entra en tensión con el derecho humano al agua, es decir, en qué casos sí, en qué casos no, generalmente no van a diferenciar, y ese es uno de los efectos que tiene, que al final lo verán, es el desconocimiento todavía que existe, no solo del enfoque de derechos humanos que implica realmente, sino de los juzgadores, de los requisitos de derecho humano al agua, ¿sí? De esta observación general 15 con todos los puntos que tiene, es decir, lo desconocen y entonces la protección o el criterio de resolución pareciera simplista, ¿no? Es legal, sin embargo es legal y prevalece, pero hasta que no llegue a una corte, y ahí hay un problema de acceso a justicia también, porque para que llegue a la Corte Constitucional, pues se requiere tiempo, dinero, y creo que entraría también en tensión, ¿no? Con la realización inmediata de acceso, al menos, de acceso a agua potable. Bueno,
Otra de las cosas también peculiares de nuestra región, bueno, que es la que conozco, es el efecto que permea. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está permeando la jurisprudencia, incluso las legislaciones nacionales. Es decir, a veces sin pensarlo, sin quererlo, este efecto es obligatorio en México y sin saberlo para un juzgador local, por ejemplo. Y entonces ahí hace falta también una capacitación en las implicaciones que tiene técnicas, por ejemplo, las implicaciones progresivas o las limitaciones financieras que tiene cumplir con este derecho. O sea, innegablemente tenemos que protegerlo y el acceso al agua es inmediato, así, pero después el juzgador local no siempre conoce que hay algo que se llaman obligaciones progresivas para lo que hay más tiempo, y su resolución es efectivamente altamente protectora del derecho humano de acceso al agua, pero imposible o muy difícil de cumplir en términos técnicos y financieros para el operador del servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos visto que hace falta una capacitación quizá en las implicaciones para el propio Poder Judicial, es decir, para los juzgadores a la hora de proteger este derecho sin vulnerar o sin afectar también al que tiene la obligación, no sin ahorcarlo, diría yo. Bueno, el acceso equitativo al agua en la periferia y en las zonas urbanas, efectivamente hay una diferencia entre urbano y rural en el acceso, pero el problema, creo yo, para un continente que se urbaniza desordenadamente como el nuestro, es la periferia. La periferia, ya se empiezan a generar algunos estudios en México sobre cuánto cuesta pagar, porque hay que tener datos, de otra manera tú no puedes, o ese es el argumento que te dice el que hace la política pública, yo no puedo tomar decisiones si no tengo los datos. Generar información, investigación sobre cuánto cuesta, y nosotros hay unos 3 estudios en México, el pago de agua en la periferia, debería de ser el 3% y están pagando el 7%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen que comprar agua embotellada, ¿sí? Agua embotellada o acceder en otras formas no legales, no higiénicas, quizá también de agua al agua, ¿no? Yo trabajo en un centro de estudios demográficos, urbanos y ambientales, y ahí voy aprendiendo qué tan determinante puede ser también en un mundo urbanizado la variable demográfica, ¿sí? La variable demográfica, cómo deberíamos incorporarlo, y eso tampoco lo estamos haciendo en nuestras investigaciones o en la política. ¿Qué tan determinante puede ser la estructura demográfica? Es decir, los patrones de estilo de vida y de consumo que tiene una sociedad con cierto nivel de educación en las ciudades, y qué tan determinante va a ser en el uso de agua, ¿no? Tampoco, creo, es la información que en muchos países existe, ¿no? Sobre la migración, no entre países, sino intraurbana, es decir, ya tampoco a las megalópolis, sino entre ciudades medias. Eso es determinante o condicionante para la realización del derecho humano. Yo creo que sí, es decir, de pronto esta ciudad media que estaba acostumbrada a determinada dotación tiene una migración que ya no solo es la rural, esa es la cuestión, qué tipo de personas están migrando. Ya no solo es la rural o la pobre que se va a sentar, como lo vemos en las grandes metrópolis, en la periferia, sino que llega también, hay una dinámica demográfica ahí interesante en nuestras ciudades, ¿sí? Por eso, bueno, las proyecciones de población tienen que ser más desagregadas, orientadas hacia estos, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esta migración en las demandas de agua? Ya me refería a la infraestructura resiliente, a la apropiación. Creo que también hay países, sobre todo, en que la apropiación de tecnología alternativa todavía no es tan fácil, ¿sí? Es decir, tú le puedes instalar, quizás es un tema de cooperación al desarrollo, ¿no? Generalmente te llegan con una propuesta y tú les puedes instalar determinada tecnología que la comunidad no termina por adoptarla, ¿sí? Ahí hay un proceso social, es decir, hay procesos sociales que van a condicionar en principio, ¿sí? Si no se atienden desde el origen.
el acceso a la información y bueno, la dimensión financiera, ya voy a terminar con esto, quién paga más y qué es lo que se paga también aquí. Hay grandes desigualdades entre el centro y la periferia, los subsidios y qué hay que pagar. Sí, generalmente. Si ustedes le preguntan a un organismo operador, va a tener claro que es el mantenimiento y la rehabilitación. Sin embargo, la política de acceso al agua está orientada a la cobertura, es decir, ampliar la cobertura. Con eso la cifra sube. Cuando donde habría que invertir, dice el organismo operador, es en mantenimiento y rehabilitación, que es lo más costoso. ¿Sí? En México, por ejemplo, hace la semana pasada y en el último mes, la noticia es que la red de la Ciudad de México está hecha de asbesto. Si ustedes saben, bueno, es el material con el que se construyó hace 50 años, es cancerígeno. Ahora nosotros sabemos esos datos, ¿no? Y te dicen, bueno, este es un reto financiero muy difícil para esta ciudad, para sustitución, ¿no? Para sustitución de infraestructura. Bueno, ¿quién paga por la calidad del agua y la desconfianza? He visto que otros países de primer mundo, sobre todo, tienen unas campañas de concienciación para confiar en la calidad del agua que te otorgan. Nuestro país, vamos, en ningún caso la gente confía en el agua, por más que te digan que es potable, salvo 3, 4 ciudades, vas a creerlo, ¿no? O sea, o que es apta para consumo humano, ¿no? Cumple la mayoría de los indicadores. Entonces, aquí resumiendo están las tensiones, ya se las mencioné y no voy a ir con ella. En resumen, garantizar el derecho humano al agua y saneamiento desde mi perspectiva implica una nueva manera de gestionar, es decir, ese enfoque, aparte de la protección que te garantiza como persona o como colectividad, tiene que cambiar o te orienta a una nueva manera de gestionar y planificar los recursos hídricos, cosa que cuesta, ¿sí? Que cuesta, porque ¿cómo empiezas, no? ¿Cómo empiezas a coordinar política territorial, por ejemplo, con la disponibilidad de agua? Es algo lógico para un planeador urbano, para un planificador urbano, pero no lo tiene tan claro el que administra el agua, ¿sí? O el que da el permiso, es decir, el municipio, para uso del suelo. No lo hace, no toma en cuenta, aún a pesar de que tiene las dos competencias de planificación urbana y de servicio público de agua, no las coordina. Entonces, esta descoordinación creo que sí es determinante en ese cumplimiento universal de derecho humano al agua. Bueno, y sobre todo, con eso terminaríamos, si los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, también nuestra región tiene una carencia, ¿no? Un déficit en derechos humanos, que creo que es muy latente, que va a provocar la conflictividad, la tensión entre derechos, entre dos derechos, ¿sí? Ya no entre una política y la protección de un derecho humano. Bueno, aquí terminaría. Muchas gracias.